Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Desiree Navarro, transmitiendo desde Huixquilucan, Estado de México, para Se Tenía que Decir, en este lunes 24 de agosto. Y pues vamos a hablar acerca de los pactos de impunidad. Esto es Se Tenía que Decir. Comenzamos. Pues ya estamos por iniciar, como les había comentado, en este lunes 24 de agosto, el tema de hoy, pactos de impunidad en la era de la 4T, con nuestro invitado, el diputado Joaquín Hernández Correa. Pero antes me gustaría comentarles que México está viviendo literalmente una catástrofe en el área de salud. Hoy los últimos datos oficiales revelan que tenemos 563,700 casos positivos en el país y un total de 68,800 casos de fallecimientos. Les proponemos, les sugerimos y les pedimos que se cuiden, porque si ustedes se cuidan, cuidan también a los demás. Y bueno, pues estamos listos para iniciar este programa, así es que me da muchísimo gusto presentar a Carmen Rodríguez. Ella es co-conductora, es queretana, contadora pública especializada en el IMSS, activista de los derechos humanos, cofundadora de Hijas de la MX, colectivo político, y también fundadora de este blog Noticias de Se Tenía que Decir. Bienvenida, Carmen, hasta Querétaro. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Desiree, muchas gracias por la bienvenida. Gracias a toda la gente que lunes a lunes se conecta. Esta no va a ser la excepción, este también será un programa que dirá mucho de qué hablar. Y si me permites, voy a leer dos notas que pueden encontrar ustedes en nuestro portal seteniaquedecir.com para que estén informados y no le cuenten. La primera nota es acerca de las declaraciones de Beatriz Gutiérrez, con respecto a los videos del hermano incómodo de Andrés Manuel López Obrador. Leona Vicario también dio dinero y no la grabaron. Esto en palabras de pues la esposa del presidente, porque creo que dice que no es primera dama. Y cito: yo creo que ninguna mujer de las que está aquí puede no sentirse orgullosa de haber aportado hasta dinero para fortalecer una causa que hoy nos mantiene felizmente, diciéndole al mundo entero: somos una nación independiente. Esto fue lo que agregó en días pasados la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Y otra nota que también estuvo pues en boga fue, para no variar y perder la costumbre, porque creo que este mes es el mes de las sorpresas. Cuñada de Obrador incurrió en actos de corrupción. Y bueno, trascendió que en este momento se procedió de esa manera contra Moreno, porque cuando se desempeñó como oficial mayor de la Secretaría de Educación de la entidad, durante el sexenio de Javier Duarte, pudo haber incurrido en casos de corrupción. De acuerdo con ello, cuando Guillermo Moreno, Contralor del Estado, presentó dicho recurso legal, señaló que se utilizaron 20 empresas fantasma en la Secretaría de Educación para desviar el dinero. Y bueno, pues yo creo que con esta nota hacemos el preámbulo del programa tan intenso, polémico e interesante que vamos a tener. Así es, Carmen, muchísimas gracias. Y bueno, también me gustaría presentar a nuestro siguiente co-conductor. Él es Arcadio Andrade, es veracruzano de Córdoba, es director de Canaco Miguel Hidalgo, empresario, presidente de Fundación Andrade y también es asesor político. Y bueno, pues se está conectando en estos momentos, pero precisamente por su Fundación Andrade acaba de tener una jornada de la salud muy intensa en Córdoba, Veracruz, con pruebas de COVID. Y pues si está ya conectado, si está ya con nosotros, Sí, me encantaría que nos platicara
cómo vivió esta jornada de la salud. Oye, estoy conectado, pero ya sabes, hoy creo que como los millones de estudiantes en toda la República Mexicana, 30 millones de estudiantes que tuvieron que lidiar con estos temas de conectividad y pues tecnología, ya que 30 millones de estudiantes regresaron hoy a clases y por supuesto que pues todo pasó, desde que se cayó el Zoom hasta que los maestros y maestras tuvieron que implementar nuevas estrategias y herramientas para poder llegar hasta los hogares de millones de estudiantes que hoy regresaron a clases, en donde también el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, pues habla que el número de personas o de alumnos que regresaron a clases a escuelas públicas incrementó la matrícula escolar y eso, por supuesto, a consecuencia de los efectos económicos de la mal manejada pandemia en nuestro gobierno mexicano. Y como lo mencionas, Desiree, encantado de estar con ustedes, contigo, Desiree, y con Carmen Rodríguez hasta Querétaro, y por supuesto con Jaime Cuellar, que está en los controles y en la producción, y como cada lunes poder platicar de temas contundentes, pero hoy en particular un tema bastante candente, así que toda la gente que se está conectando, le invitamos a que también nos ayude a compartir este enlace en vivo a través de su Facebook o Twitter o cualquier otra. Les digo que la herramienta hoy o cualquier otro dispositivo que tengan a la mano. Así es Anabel. Es Anabel. Ahí está. Entre penumbras y conectividad regresamos a ver con nuestro invitado el día de hoy, querida Desiree. Arcadio, por favor, cuéntanos cómo fue la jornada de salud en Córdoba antes de que iniciemos el programa. Bueno, también muy complicada, la verdad. Fue una jornada difícil, bastante atípica, digamos. Tú que has estado con nosotros en diversas jornadas de Fundación Andrade, sabes pues que normalmente se vive un espíritu y un ánimo de mucha alegría cuando son las jornadas de donación de lentes, cuando son las jornadas médicas, pero esta jornada en particular fue una jornada difícil, complicada, muchos contagios, muchos más de los que yo incluso imaginaba, y pues sin duda se vivía una tensa calma, una situación complicada para muchas y muchos veracruzanos porque no cuentan con los recursos económicos para poder estar atendiendo su salud y eso es bastante duro, fuerte y muy desgarrador, sobre todo para una Córdoba que adolece de tantas cosas y una de ellas pues es de las condiciones para garantizar la salud. Básicamente no hay reactivos en el estado de Veracruz para tener las pruebas, entonces es como si no tuviéramos pruebas y mucha gente incluso del servicio de salud público acudiendo al llamado Fundación Andrade para hacerse la prueba porque en instituciones públicas simplemente no hay manera de hacérsela. Complicado el tema. ¿Cuántos casos, Arcadio? ¿Cuántos casos detectaron? ¿Cuánto contagio? ¿Cuánto porcentaje? 70% de los casos contagiados, más de 250 pruebas, 70% de los casos contagiados. Y lo peor, y esto sí vale la pena mencionarlo, es que la gente está pues sin cubrebocas, hay mucha gente que no tiene los síntomas y que está por la vida, por Córdoba y por todo Veracruz contagiando sin siquiera saber que es portadora de este tema tan complicado como el coronavirus. Entonces, la invitación nuevamente a usar cubrebocas. De hecho, lanzamos un cubrebocas challenge para que puedan usar cubrebocas y regalamos cubrebocas KN95 a cada uno de los asistentes a esta jornada a través de Adopta un Médico para que pudiera protegerse. No hay de otra más que seguir protegiéndonos y quedándonos en casa en la medida de lo posible. Pero sí, muy complicado y bastante duro para un cordobés como yo, la situación en mi ciudad. Muchas gracias, Arcadio. ¿No quieres ser secretario de salud? No. Pero bueno, otro de los temas, digo gracias, pero no, ya tienen a Gatel. Oigan, otro de los temas que vamos a estar tocando hoy, muy candente, ya para darle a entrada, antes de que lo presentes a nuestro invitado de honor, Desiree, pues este tema polémico, y quiero dar un antecedente antes de que, por supuesto, de su biografía, que es sumamente importante, de nuestro invitado de honor, pues de este invitado el día de hoy. Él es Joaquín Hernández, él es diputado local por Madero, ahorita seguramente hará su biografía, pero la importancia, más allá de su trayectoria de este invitado en este programa el día de hoy, radica pues justamente en la presencia de Lozoya en México, ¿no? El exdirector de Petróleos Mexicanos y la gran polémica que se ha armado del timing o de la
en política no hay tiempos, no hay casualidades, ¿no? Y sin duda, pues hoy hablará de este tema candente, de la presencia de Lozoya y por supuesto mucho de qué hablar de su papá, ex dirigente sindical, que hoy ya no está con nosotros, pero que él a través de su memoria nos traerá presentes y muchas cosas que irá desmenuzando, pues sobre todo de los hijos de Andrés Manuel López Obrador y los supuestos negocios turbios que hay atrás de todo este manejo sindical. Así que por favor quédense con nosotros en Se Tenía que Decir. Desiree, los micrófonos son tuyos para que presentes a nuestro invitado el día de hoy. Así es, Arcadio, muchas gracias. Él es Joaquín Hernández Correa, él es... ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ok, él es Joaquín Hernández Correa, actualmente es diputado de Tamaulipas por el Partido Acción Nacional, tiene una licenciatura como médico veterinario zootecnista, ha sido miembro de la sección del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, es también integrante del Grupo Pro Defensa de los Presos Petroleros en la Ciudad de México, presidente del Grupo Unificador Nacionalista y Humanista que fundó su padre, y en 1998 fue candidato externo a la gubernatura de Tamaulipas. Bienvenido, Joaquín Hernández Correa. Gracias, diputado, por estar con nosotros en esta tarde del lunes 24 de agosto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludar a las personas que están viendo este programa a través de internet y de verdad muy orgulloso de mi parte que me inviten a este programa. Sé que no es fácil a veces contactarnos, pero bueno, gracias a Dios leí por ahí el correo que me envió Jaime Cuellar y bueno, luego después tuve la oportunidad de contactarte a ti, Desiree, y aquí estamos presentes. Muchas gracias, diputado, y me gustaría comenzar preguntándole cómo ve al gremio petrolero de aquella época, cuando su padre vivía, a estos momentos que estamos viviendo. Desgraciadamente los luchadores se acabaron. Ya no hay. Quienes hoy integran el sindicato petrolero, y perdón que lo diga, son una bola de correlones con la corrupción. Porque quienes han podido defender o han tratado de defender el sindicato y la industria petrolera, pues hemos caído en persecuciones, en amenazas, en intimidaciones, en que no nos dejan oportunidad para poder ascender en los escalafones de nuestros departamentos. Y pues desafortunadamente, repito, o sea, la represión, la intimidación, la amenaza es lo que priva. Entonces, en aquellos años eso existía también. Cuando mi padre fue miembro transitorio del sindicato, y pues bueno, que él fue escalando y fue viendo los asuntos que se daban, pues las asambleas antes se arreglaban a puros balazos, ¿sí? Golpes, agresiones físicas, muertos inclusive. Los contratos que se daban para poder trabajar los familiares de quienes eran trabajadores de planta, pues se entregaban en una jaula, ¿sí? Estaba ahí adentro de esa jaula el secretario de Trabajo y pues nada más repartía unos cuantos contratos y los demás los iba a dar a la cantina a través de bebidas embriagantes o a través de cambio de dinero. Mi padre se preocupó mucho por eso, se aplicó, se metió, empezó desde serse representante de su departamento de soldadura, luego después se escaló y fue representante general de talleres, hasta que, bueno, pues después fue secretario de Trabajo y donde quedó en 1957 con un compañero con el cual lucharon juntos, pero después en el 59 este compañero le tuvo celos y lo quiso derrocar. Entonces de ahí es cuando mi padre triunfa, queda al frente del sindicato de la sección número 1 local, el 1 de octubre de 1959, y posteriormente después de ahí fue secretario general nacional. En aquellos años, los periodos de secretario general nacional de 3 años, y bueno, pues mi padre como le digo, fue ganando mucha fama,
fue adquiriendo mucha preferencia de los trabajadores porque él defendía la industria, porque se peleó inclusive con los presidentes para poder darle presupuesto a la industria para las reparaciones preventivas y correctivas. Desafortunadamente esos enfrentamientos le costaron la cárcel y pues bueno, después de haberlos derrocado el 10 de enero de 89 con el ejército, el expresidente Salinas, pues estuvo 9 años en la cárcel y pues eso también le trajo a él muchos problemas de salud. Cuando lo quitan a él, y bueno, a Salvador Barragán Camacho, que era el secretario general en turno nacional, pues ahí metieron como relleno a Sebastián Guzmán Cabrera, ¿sí? De una manera espuria, porque Sebastián estaba jubilado. Y después, con el tiempo, este señor se enferma, pues sus problemas diabéticos lo ocasionó que quedara sin vista, inclusive le amputaron las piernas, y es cuando entra Carlos Romero de Champs en el 92 aproximadamente. En esa época muchos decían, no, Carlos Romero de Champs va a entrar unos meses y luego va a haber elección y van a poner a otro secretario. Nada. Todo ese tiempo que ha pasado a la fecha, hasta 2020, pues el señor se ha mantenido a través de corruptelas, también, como le vuelvo a repetir, de intimidar a los enemigos, a quienes somos opositores a la forma de actuar de él, y pues obviamente dándole a los gobiernos recursos que antes eran del sindicato y que él mismo se robó junto con otras personas, y que bueno, pues repito, cuando mi padre estaba en el poder, el sindicato petrolero en todas sus secciones, en sus 36 secciones, contando ranchos, ganado, granos, de que sembraban inclusive la maquinaria de uso agrícola y civil, las tiendas y muchas factorías, sumaban una cantidad de 3 billones y medio de pesos, que eso fue lo que al gobierno de Salinas de Gortari pues le trajo muchas envidias y pues no quería él enfrente de otra persona que estuviera compitiendo por el poder, que finalmente mi padre lo utilizaba para darle trabajo a la gente y darle comer a la misma. Así es, diputado Arcadio Andrade. ¿Perdón? No, diputado, iba a concluir este último comentario, perdón. Sí, pues te repito, o sea, y al encarcelarlo, pues todo ese imperio económico que había hecho mi padre, y repito, no era de él, era del sindicato petrolero, era de todos los trabajadores, esos recursos, esos dineros eran de ellos, y pues cuando entró este hombre, Carlos Romero de Champs, pues todo se lo robó. Y a través del tiempo, a toda la gente que ha estado, que quiere quedar de planta, pues les piden dinero, que si quieres una ficha para tu hijo, te piden dinero, que si quieres un contrato, de igual forma te piden recursos, o si quieres un ascenso de tal, también te cobran por poder ascender, inclusive hasta para pedir permisos, ¿sí? De 2, 3 días o 4 días por cuestiones familiares, también te cobran. Y eso, pues la verdad, está en chino porque, bueno, pues definitivamente esto implica corrupción. Y no se diga de todo el dinero que Petróleos Mexicanos le dio a Carlos Romero de Champs por las famosas tiendas que supuestamente él tenía, que la verdad ya todas estaban cerradas, ¿sí? Y no se diga también el famoso escándalo del Pemex Gate, que pues enfrenta muchas denuncias, decenas de denuncias, pero que actualmente nomás por ahí creo que hay vivas 4. Diputado Joaquín Hernández, diputado por Tamaulipas, específicamente por la ciudad Madero, donde en este momento está transmitiendo a través de Se Tenía que Decir. Diputado, usted dice, nos está comentando que aproximadamente en el 92 o 93 es cuando su padre fue involucrado en un tema, va a la cárcel, entra Carlos Romero de Champs. En 89. En el 89, ok. Y en el 93 es cuando Carlos de Champs es cuando entra al sindicato de los petroleros, ¿cierto? Efectivamente, así es. A partir de ese momento en el 93, a la fecha en donde se han destapado ya en diversos casos de corrupción, en donde la sábana protectora de Irma Heréndira no es tan, nada más tapa a los más cobijados, digámoslo así. ¿Qué es lo que usted ha identificado y que ya nos lo está comentando, pero quisiera que profundizara más en este gobierno de la Cuarta Transformación, en donde
decían combatir la corrupción desde el punto de vista de los trabajadores petroleros. Mira, perdón, ahorita me reí porque una ocurrencia, pero luego después la voy a decir si me lo permiten. Por favor, yo soy veracruzano. Por favor. La cuarta desmadración. Es lo que iba a decir. Exacto. Desgraciadamente, quien se quiere comprar el poder lo puede hacer a través de dinero, ¿sí? Si no tienes dinero, pues obviamente batallas, pero si tienes prestigio, pues obviamente subes como la espuma. El hecho de que Andrés Manuel haya andado en campaña, pues recibió dinero de todos y ahorita sale a la luz todo eso, ¿sí? Y no es nada extraño que también haya recibido dinero de Carlos Romero de Champs. ¿Quiénes fueron los contactos por los hijos? El hijo de Andrés Manuel, perdón, los hijos de Andrés Manuel con el hijo de Carlos Romero de Champs. Entonces se dieron decenas de miles de millones de pesos, ¿sí? Que eso fue lo que apoyó a la campaña y que luego, después, muchos de sus recursos, pues se reflejan en las famosas fábricas de cerveza y en la fábrica de chocolate, que pues también, no lo digo yo, pero sí lo dicen también compañeros de ustedes, periodistas, de que han llamado por teléfono a la famosa fábrica y no hay nadie, y que han ido a visitar y pues que la verdad son locales vacíos. Desgraciadamente, Andrés Manuel acusa a mucha gente de que esto se ha venido practicando, pero él también lo está haciendo de esta forma. ¿Y quién es el conducto que para que este señor pues siga pues, aceptando el recurso? Pues Carlos Romero de Champs, ¿sí? Todo lo que hemos visto de que dicen que tienen yates súper lujosos, que tiene propiedades en el extranjero y que tiene muchísimo dinero, la hija viajando en avión con la famosa mascota, con bolsas también muy lujosas, el hijo con un carro dorado. Bueno, digo, ¿qué tan mal estamos en México que desgraciadamente los recursos públicos o de sindicatos se utilizan para enriquecerse vilmente y, te repito, mantenerse en el poder, mantenerse en la perspectiva gubernamental, pues para que no los metan a la cárcel? Entonces, Carlos Romero, ¿qué hizo cuando estaba Salinas? Pues le firmó todos los contratos, todo lo que TMF pedía y que no se oponía, no daba oposición del sindicato, pues para la inversión extranjera. ¿Qué fue lo que hizo con Zedillo? Pues también le dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo que la petroquímica secundaria se le otorgue a la iniciativa privada, pero no dejes salir la quina porque si no se va a poner y te va a echar todo abajo. Y llegó Fox y llegó Calderón y hizo lo mismo. Entonces digo, desgraciadamente, este tipo de prácticas que hace este señor, pues no es un tema extraño que no conozca a la gente, pero sí, repito, todo el recurso o gran parte de los recursos que este señor ha utilizado ha sido dinero que eran del sindicato, que eran de las secciones, de las 36 secciones, y que bueno, pues a la fecha ha vendido muchísimas propiedades, inclusive aquí en Ciudad Madero vendió varias propiedades que ahora son tiendas de autoservicio y que definitivamente ese dinero nunca ingresó a las arcas del sindicato. Todo se lo robaron. Así es, diputado, y tal pareciera que la percepción que tenemos de los sindicatos es que en general se han convertido en una verdadera mafia. Y Carmen Rodríguez, tus comentarios. Pues aquí estoy escuchando de viva voz, ahora sí que de la fuente, este contexto de lo que hasta hoy es el sindicato de los trabajadores de Pemex. Y en este marco, yo quisiera preguntarle con todo respeto, el presidente todos los días nos da el mantra de no mentir, no robar, y que él es el absolutamente correcto, y creo que no hay nadie en este país que no esté de acuerdo en el mantra de vamos a acabar con la corrupción. Él fue su bandera, fue una de sus banderas para venderse y para ganar, y pues yo también estoy de acuerdo en que se acabe la corrupción. Yo creo que la población en general coincide en eso. Todo dirigente, todo funcionario tiene que practicar y dar el ejemplo. Si definitivamente el señor dice no robar, no mentir, no traicionar, pues lo está haciendo al aceptar dinero. O sea, lo que los demás hacen es corrupción, ¿sí? Y te tienen que aplicar la ley y te tienen que meter a la cárcel. Y lo que él hace no son dádivas,
para apoyar su movimiento, la cuarta transformación. Entonces, no puede ser justo que nos califique a una parte de los mexicanos, no nos mida con el mismo rasero, ¿sí? Entonces, ¿por qué él sí lo hace? Desgraciadamente, yo conocí a Andrés Manuel hace varios años, desde el 97, que fui diputado federal en aquellos años por el Partido de la Revolución Democrática, y es un hombre que no cumple su palabra. Por lo menos a mí, lo puedo decir que a mí me traicionó, ¿sí? Y la verdad, mi padre siempre me enseñó que donde quiera que yo fuera, respetara mi palabra, y así, aunque no firmara un documento, tenía que cumplirla. Y ese señor no lo hace, ¿sí? Es un traidor. Definitivamente, digo, muchos a lo mejor me van a criticar, algunos de aquí, de los que escuchan este programa, pero yo lo viví. A mí me dijo, apóyame siendo candidato a gobernador, porque necesito que tú me ayudes a ganar. La verdad, pues no ganamos, sacamos una buena votación en el 98, ¿sí? Pero cuando yo necesité de buscarlo otra vez, el señor nunca me recibió. Y me dejó 3 veces sentado en la sala de espera. Entonces, ahí ustedes decidirán con qué tipo de personas estamos administrando o se está administrando el país, ¿sí? A veces criticamos mucho el gobierno anterior y dijimos que era un pendejo, un tonto, pero desgraciadamente ese señor le ha ganado, ¿eh? Desgraciadamente se lleva la corona de los P. Diputado, ¿le cree al presidente acerca de lo que estamos viviendo en estos momentos de las famosas aportaciones? ¿Considera usted que también es corrupción? Y debido a lo que usted, a las entrevistas que usted ha dado, ¿ha recibido amenazas por estas declaraciones? ¿Teme alguna represalia en su contra? Les diré, no me considero un hombre valiente, pero la mayor parte de mi vida política siempre ha sido cuesta arriba, ¿sí? Y de verdad, no es que diga que soy valiente, pero la verdad no tengo temor en lo que mi palabra pueda o lastimar, lesionar o perjudicar a alguien, porque estoy diciendo la verdad, ¿sí? Nunca me he limitado en decir la misma, porque, repito, mi padre me enseñó a hablar siempre con la verdad y a actuar con lealtad. Quien no lo hace así, pues a lo mejor va a estar muy pegado con el que tiene el poder y a lo mejor va a tener todas las dádivas que el del poder se las dé, ¿sí? Pero definitivamente en la opinión pública, en la opinión de la gente, ¿sí? O en el ánimo de la misma gente, vas a estar por los suelos, ¿no? Así Temor. es. Diputado. Libertad a decir la verdad, sí. Claro. Diputado Joaquín. Adelante, Carmen, por favor. Esta entrevista nació de una inquietud de nuestro productor. Por ahí corrió un texto de red en red que aparentemente usted lo firmaba. Al momento que hicimos contacto con usted, nos dice ¿Sí? que no es de su autoría, a pesar de que así se ha diseminado, pero que no es ajeno a lo que se narra en esta mensaje de WhatsApp que después se hizo un hilo de las redes de Jaime en Twitter, pero dice usted que no es ajeno. A lo que yo quisiera preguntarle es que en sí, ¿cuál es el contexto de los hechos que nos está narrando? Porque ahí habla de una relación entre Romero de Champs y los hijos de Andrés Manuel López Obrador, pero sí un intercambio de bienes a cambio de situaciones de impunidad. Claro. No sé si yo quisiera preguntarle si quisiera abundar acerca Sí. de este contexto. Sí. De hecho, yo a Jaime Cuellar y a Desiree, creo que también les mandé la declaración que yo le había dado a un reportero de nombre Isaac Molina. Esa es la entrevista que yo acepto haber dado y que Isaac con mucho respeto lo puso íntegro. Pero después salió un escrito por ahí que la verdad yo cuando lo vi me llamó mucho la atención porque sí cambiaba alguna de las cosas, pero sí el contenido básico de la misma es esa situación, ¿sí? Que a través de los hijos de ambos, de Andrés Manuel y de Carlos Romero de Champs, hubo un intercambio de dinero para apoyar la campaña de Andrés Manuel en 2018 y que ahora también mucho de ese dinero se refleja en lo que son las famosas empresas fantasmas de los hijos de Andrés Manuel, ¿sí?
Yo lo que puedo decir es que digo, si el señor presidente tiene a sus hijos muy chiflados, pues la verdad que les amarre la bolsa, porque digo, desgraciadamente, muchos mexicanos que sufren de hambre, que sufren ahorita de desempleo, tan solo esta pandemia nos ha dejado 1 millón de desempleados, que se suman a 11 más que ya vienen, y que desgraciadamente, repito, 2019 y 2020 han sido los peores años de México, ¿sí? Nunca como ahora habíamos visto tanta gente pobre, tanta gente pidiendo de comer, tanta gente pidiendo empleo. ¿Y cómo lo vas a hacer si finalmente la pandemia no te permite aperturar, ¿sí? Y digo, abrir los semáforos, porque digo, lo que más puede suceder es que los contagios, que ahorita son alrededor de 500,000, pues al rato sean 1 millón, y desgraciadamente eso no puede suceder. Si ya tenemos más de 60,000 muertos, pues no queremos llegar a los 80 o los 100,000 muertos. Ok. Sin Muchas duda. gracias. Diputado, hablando de este tema, estamos con el diputado Joaquín Hernández, diputado local por Tamaulipas, hijo además de la Quina, de manera muy respetuosa, y además nos está contando pues todo desde su perspectiva en este manejo del sindicato de petroleros. Pero hay esto sin duda pues está en la agenda política de nuestro país. Hay 3 grandes, digamos, catástrofes que, de acuerdo a la opinión pública, se han mal manejado, ¿no? El tema económico de esta pandemia, el tema de salud de esta pandemia y el tema de la seguridad que venimos arrastrando no de este sexenio, de varios otros, pero aquí se ha incrementado de manera preponderante. Y usted ha mencionado en repetidas entrevistas, pues, que la presencia de Lozoya básicamente es como, y que además muchos de nosotros lo pensamos de esa manera, que la presencia de Lozoya o la extradición de Lozoya de Europa a México no es más que un distractor y una forma de poder tomar nuevamente la bandera de la corrupción y traerla a la agenda política del país para tapar estas 3 grandes, digamos, tragedias que está pasando por nuestro país. Quisiera preguntarle específicamente en el tema de Lozoya, ¿qué es lo que usted ve y qué es lo que se pactó desde su perspectiva y con toda esta experiencia para que el señor viniera a México, y cómo usted cree más bien si va a haber justicia y se aplicará la ley en este proceso que va a empezar Lozoya, exdirector de Pemex? A veces las palabras suenan muy duras. El hecho de que el pueblo se le dé pan y circo, pues definitivamente lo distrae de lo que está pasando, ¿sí? La situación económica que estamos viviendo, como tú lo dices, Arcadio, la situación de la pandemia, y digo, tantas cosas que finalmente pues han recortado los presupuestos en varias secretarías, o todos los fideicomisos que también se han quitado, y que pues están dejando a niños enfermos de cáncer sin medicinas, a niños sin estancias infantiles, a adultos mayores que no reciben tratamientos también o atención médica en clínicas que antes estaba en el Seguro Popular. Y bueno, pues esta situación de que ver al señor Lozoya, que primero se opone a que regresara a México, como todos los famosos narcotraficantes no quieren ser extraditados a Estados Unidos, ¿sí? O que los que cometieron robos, ¿sí? Y que se fugan del país, pues no quieren venirse a México porque, pues, dicen que les van a aplicar o que les van a inventar delitos. Este señor lo único que hizo fue aceptar. Digo, ¿sabes qué? Vámonos a México, tú vas a llegar primero a un hospital, a estar después en un hotel, muy tranquilo, muy calmado, te vas a ir a tu casa y desde ahí vas a escribir como testigo de lo que nosotros queremos que seas testigo. Desafortunadamente, digo, vemos que el señor hace unas declaraciones de Lozoya, luego se filtran esas famosas declaraciones o esas acusaciones que hizo, y que después vemos que luego le cambiaron 4 hojas a esa declaración o a esa denuncia. Digo, qué mal está el presidente en permitir que eso se dé, ¿sí? Qué mal está en que se utilice información privilegiada que debe ser totalmente del dominio de la Procuraduría o de la General de la República, y que, bueno, pues la utilices en asuntos contra funcionarios. Yo no estoy diciendo que sean inocentes. Si lo cometieron, que se les juzgue, pero finalmente, repito, esa situación debe privar dentro de la Procuraduría General de la República o de la Fiscalía, más bien, y no utilizarla para defenestrar a otros partidos diferentes al de Morena, que bueno, pues todo a luces se ve
que esto es algo para utilizarlo en la elección del año que entra, o bueno, pues también en contra de los tamaulipecos en el 2022, que también tengamos cambio de gobernador, ¿sí? Entonces, repito, ese señor, pues lo único que ha hecho es jugar con el pueblo de México, lo único que ha hecho es empobrecernos y lo único que ha hecho es fortalecer a su partido en la famosa cuarta transformación, que como le dice él, o no desmadración. Así es, diputado. Y yo quisiera preguntarle, en estos pactos de impunidad, en estos actos de corrupción, ¿por qué es que no existe una denuncia formal contra los implicados? En este caso, Romero de Champs, el mismo presidente de la República e inclusive sus hijos. Porque el poder no permite que se haga. Porque el dinero tampoco lo facilita, ¿sí? Si a un juez o a un magistrado le sueltas dinero y digo, no estoy diciendo que se esté sucediendo, pues finalmente te apoyan, ¿sí? Si tú también a un funcionario o de la fiscalía le das dinero, pues finalmente no te acusa. Digo, qué mal estamos en la cuestión legal y jurídica en el país, porque digo, yo puedo decirlo con toda certeza, que la utilizan para privarte de tu libertad, la utilizan para callarte, para someterte, para amenazar, ¿sí? Y defenestrar tu labor que durante muchos años viniste haciendo para que el pueblo tenga un pan barato o que pueda tener trabajo sin ninguna dificultad, pero pues repito, lo utilizan para enriquecerse. El poder, la verdad, no sirve para servir a la gente. Así es, diputado. Carmen Rodríguez. Pues en este contexto, continuando con lo que nos está comentando, yo le quiero preguntar, ¿en serio ve que acabe el sexenio, primeramente en 2024, y que haya un antes y un después en el tema de la corrupción? Porque esa ha sido la premisa ponderante de este gobierno. Vamos a acabar con la corrupción. ¿Usted ve en 2024 con una corrupción disminuida? No lo creo así. No lo creo así porque digo, los escándalos son todos los días, Carmen. Los informes que da la prensa de todo lo que se hace en el gobierno y de todos los que están alrededor de Andrés Manuel, pues la verdad dejan mucho que desear, ¿sí? La realidad está en que, bueno, muchos de ellos son integrantes o son dueños o son socios de empresas que trabajan para el gobierno o de empresas que finalmente pues también son proveedores del mismo. Entonces, no puede ser justo y que él diga que todo lo anterior está mal y que todo lo que estemos padeciendo actualmente es por lo que vivimos antes y lo que pasó antes, ¿sí? Pero él entró en 2018, él es presidente a partir de diciembre de ese año, ¿sí? Y no se ha visto ningún cambio, no se ha visto que México sea más próspero, no se ha visto que México sea un competitivo, ¿sí? En el Tratado de Libre Comercio, no se ve que México sea más productor de petróleo en petróleos mexicanos. Y digo, tan solo ver la caída que ha dado la producción de petróleo, ¿sí? En los pozos petroleros y también la refinación, que bueno, al menos yo pondría como ejemplo en Ciudad Madero, en la refinería de Ciudad Madero, en los años 70, ¿sí? Refinábamos alrededor de 150,000 barriles de petróleo que se convertían en combustibles, en gasolinas, en diésel y bueno, en muchas otras cosas más, ¿sí? Pero ahora actualmente en estas fechas la refinería Madero no refina más que a 20,000 barriles. Y digo, pues, ¿de qué estamos hablando? Y lo mismo lo vemos en Comisión Federal, ¿sí? Aquí en el Estado estamos batallando mucho porque, pues, quieren que el combustible se siga utilizando para la producción de energía eléctrica. Nuestro Estado da al país el 12% de la energía producida nacionalmente hablando, pero no puede ser que sigamos contaminando el ambiente para que pues este señor utilice el combustóleo que nadie quiere comprar, ¿sí? Y que generar 1 kWh con combustóleo cuesta 1,600 pesos, ¿sí? Y 1 kW generado por la energía eólica cuesta 300. Entonces, ¿qué disparidad tan grande hay, ¿sí? En esta producción que finalmente, bueno, pues el señor sigue con la terquedad de que no se le dé facilidad a los inversores de la energía eólica, ¿sí? Y que pues también nosotros como Estado
somos el segundo estado que aportamos recursos de impuestos, más de 275,000 millones de pesos, anualmente hablando, y que de cada 100 pesos que aportamos nos regresan 14, ¿sí? Y como estados como Chiapas, que por un peso que aporta la federación, pues le regresan 7, y no, eso no es justo. No se puede hablar de que Tamaulipas podamos producir más todavía y que el señor esté matando a la gallina de los huevos de oro, ¿sí? Afectando políticamente, económicamente a nuestro estado, y que pues nosotros lo único que queremos es crecer y seguir aportando a la federación. Diputado, ha tocado un tema neurálgico en esta última intervención y es justamente el funcionamiento de Pemex, que muchos hemos criticado porque si fuera una empresa privada, seguramente ya la hubiéramos cerrado. Y con una personalidad como usted, que sin duda ha vivido, respirado, jugado, vaya, y muchas más cosas de petróleo, que conoce seguramente muy bien este tema. ¿Perdón? También fui soldador. Imagínese. ¿Qué opinión le merece? Y se lo pregunto como mexicano, pero también se lo pregunto como veracruzano, ya que la hoy actual secretaria de Energía se dice ser veracruzana, pero ¿qué opinión le merece la labor de esta señora secretaria de Energía y el agrónomo que está a cargo de Pemex? Me gustaría conocer su opinión. ¿Tú sabes que es el segundo agrónomo que tiene Pemex como administrador? Fíjese. ¿Sí? Sí, Dovalí Jaime fue ingeniero agrónomo y lo pusieron como director de Pemex. Esa señora, digo, no conoce nada de Pemex y la ponen como secretaria de Energía. Digo, las empresas las pones a trabajar y las dirigen gente que conoce de las mismas. No pones a inventar y no pones a otra gente que no conozca de la misma, ¿sí? Tan solo el simple hecho de cómo tratar a tu personal significa mucho y te da, obviamente, a tus rendimientos y a tu gente le das lo que ellos te piden, obviamente dentro de lo posible, dentro de lo que pues, supuestamente se pueda, ¿sí? Pero más si tú conoces hasta toda la empresa desde las tripas, desde adentro, y cómo lo puedas hacer funcionar y cómo puedas hacer que esa petroquímica que nos hace falta tener en nuestras manos es la que realmente puede dar un repunte a nuestra industria petrolera. ¿Sí? No solamente el hecho de sustraer el crudo desde las entrañas de la tierra, no solamente el hecho de refinar y hacerlo gasolinas y hacerlo diésel, sino también que esos recursos, te repito, en la petroquímica secundaria nos dejen y nos beneficien a los mexicanos. Claro. Entonces, la labor de la hoy secretaria le parece nula, totalmente reprobada, totalmente desconoce el tema y creo que debe venir otra persona. Si el presidente quiere recomponer el rumbo de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, donde tiene un ratero ahí, un ladrón electoral, ¿sí? Debe quitar a esas personas de esas empresas tan importantes y tan vitales para el país. Claro. Deciré. Así es, diputado. Me gustaría leerle algunos mensajes del público. Está Perla Ariadna Soto desde Houston, Texas, manda saludos. Alberto Muñoz, saludos con mucho afecto para Desi Jaime Arcadio, su invitado. Seguramente se va a poner muy bueno el programa. Flor Rodríguez, qué gusto verles. Zaira Paulina, un placer poderlos escuchar. Saludos a Desiree Carmen y Arcadio. Yolanda Román, muy interesante la entrevista. Felicidades. Pati Palacios. Fernanda Betancourt, también por aquí está Yolanda Román, está Alberto Muñoz, Rocío Rentería, Fernanda Betancourt, que es pues nada menos que la creadora y fundadora de Hijas de la MX, Hugo Amador, Tere Gómez del Campo, quien también manda saludos. Y pues bueno, ya que estamos hablando de pactos de impunidad, yo quisiera preguntarle, diputado, ¿usted considera o cree que hubo un pacto de impunidad entre el expresidente Enrique Peña Nieto y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador? A todas vistas es, digo, nada dice lo contrario, ¿sí? El señor entregó en bandeja de plata el país a la oposición, bueno, en este caso a un partido de izquierda, que la verdad no tiene nada de izquierda, ¿sí? Todo nos conduce al socialismo, al comunismo, y digo, creo que México no está para vivir esas épocas, no está para que nuestra gente esté haciendo filas
y haciendo formar una tienda para que le puedas vender leche, ¿sí? O pan. Creo que Peña Nieto no lo hizo para exculparse y de que no lo revisaran y que no les hicieran auditorías a su gobierno o a sus propios funcionarios, que aunque él pueda decir, no, pues el que estaba en Hacienda, él tiene la culpa. No, señor. ¿Quién lo ordenó? ¿Quién le dijo cómo dirigir el país? Y lo mismo está pasando con ese señor, ¿sí? El presidente de la República tiene la palabra, tiene la voz cantante, y el otro nomás lo único que hace es acatar. Y aquí es el responsable directo, son los presidentes de cómo estamos viviendo actualmente en el país. Así es, diputado. Muchas gracias. Carmen Rodríguez. Pues ya nos queda muy poco tiempo, pero no quisiera dejar ir aquí al diputado sin antes agradecerle, por supuesto, su presencia y decirles a todos que este programa se va a seguir transmitiendo por las redes de Facebook, en la página de Move TV, Se Tenía que Decir, en el Facebook de Desiree Navarro, la cuenta de Twitter de Desiree Navarro, la cuenta de Se Tenía que Decir. Estamos en YouTube también por las plataformas de Se Tenía que Decir y de Jaime CSR. Y diputado, ahora sí que le voy a hacer una pregunta para invitarlo a evocar sus dotes pitonizas. Usted ve, usted ve que en el futuro, ya no digamos si tuviera delito que perseguir o hubiera delitos que perseguir atrás de Romero Deschamps, pero sí ve usted que de menos de parte del gobierno federal exista una invitación a que se transparenten las cuentas y sea más transparente este manejo de uno de los sindicatos más grandes de Latinoamérica? No lo van a hacer. No lo van a hacer, digo, no les conviene el poder y el dinero que tienen, no lo van a querer perder. Si Carlos Romero Deschamps es lo más espurio, lo más sucio, lo más, bueno, no tengo palabras para hacer calificativos más grandes todavía. Sí tiene, pero no lo quiere decir aquí, ¿verdad? Hay familia. Definitivamente, el hecho de que ese hombre siempre se le sigue a la corrupción, ¿sí? Es algo que va a ser una mancha para la historia sindical, ¿sí? Va a ser una mancha para el país, y digo, deja muy desprotegido al trabajador petrolero, ¿sí? Que finalmente quiere una industria limpia, una industria progresista, una industria que finalmente aporte recursos al país, pero también con sindicatos blancos que trabajen apasionadamente por defender sus derechos. Y al decir blancos es transparente. No sindicatos blancos sometidos al gobierno. Gracias. Alcalde Andrade. Diputado Joaquín Hernández por Tamaulipas, es un honor tenerlo aquí. Quisiera, hacer una pregunta un poco metafórica y haciendo una analogía. Poniendo la vara tan alta como la puso la entonces primera dama Angélica Rivera y la Casa Blanca, ¿qué tanto nos queda qué tanto les queda en ese medir los hijos de Andrés Manuel López Obrador al mismo presidente? ¿Cómo lo puede comparar y qué tan cercano están a lo que ocurrió en ese entonces con la Casa Blanca? Se nota que el presidente no tiene autoridad sobre sus hijos, ¿sí? Y si no tiene autoridad sobre sus hijos, para que no lo puedan señalar de corruptelas, pues creo que ahí está muy mal, ¿sí? Dicen que nuestro lado débil siempre va a ser la familia, en cuanto a la cuestión de la inseguridad, ¿sí? Pero también a cuestiones de corrupción. Cuando tú les dejas que ellos hagan lo que quieran, ¿sí? Que ellos roben lo que sea, y que pues vaya muchas circunstancias que se comparen del cielo a la tierra entre cualquier ciudadano y ellos, pues digo, estamos viviendo en un país democrático, una república, no en un reino. No son príncipes, no son reyes, ¿sí? Hay ciudadanos que somos dueños de este territorio, ¿sí? Y somos dueños de Pemex y somos dueños de Comisión Federal, pero realmente el presidente tiene que trabajar mucho en eso, ¿eh? Tiene que convencerse, ¿sí? Que es un inepto, que finalmente llegó por 30 millones de votos, y finalmente, pues, a muchos ha decepcionado. Y desgraciadamente, pues, quienes estamos en la oposición, seguiremos luchando para poder ganar la presidencia de la República,
y poder darle a la gente lo que realmente quiere. Paz, tranquilidad, trabajo honesto y la verdad, recursos suficientes para vivir de manera honesta. Así es, diputado. Y bueno, también tenemos saludos desde Quintana Roo, de Alejo Alamillo, también de Huixquilucan, de Alberto Castillo. Pregunta del público. ¿Nos podría indicar si esta donación, digamos, esta entrega de las fábricas de chocolates y de cerveza Rocío a los hijos de Andrés Manuel López Obrador funcionan básicamente como más que fábricas de producción, como fábricas de lavado de dinero? Pues la verdad, digo, si están vacías, están lavando dinero, ¿sí? Y finalmente, digo, el dinero se lo entregó Carlos Romero de Champs y con ellos simularon con la compra de una fábrica y que, bueno, supuestamente de eso van a vivir de manera honesta y no del gobierno, ¿sí? El dinero no existe ahí en la fábrica, el dinero lo tiene en su bolsillo, finalmente aparentan tenerlo, pero pues si tú buscas en internet o si tú hablas a los teléfonos que puedan tener las fábricas, nadie te contesta. Así es, diputado, y perdón, una última pregunta que me están pidiendo si puede responder. ¿Cómo explica lo que está sucediendo en México en un escenario catastrófico, la peor crisis de México, y el presidente se recuperó en puntos de popularidad que perdió y en estos momentos hasta ganó puntos? ¿Cómo se puede explicar esta situación? Pues cualquiera puede arreglar una encuesta, cualquiera puede decir que tiene la preferencia de la gente, ¿sí? Creo que si nos ponemos a contar de manera real quienes no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo por parte del gobierno y quienes estamos en contra de la 4T, vamos a ver muchos más que realmente ahí están ahí. Yo lo que apuesto a que muchos de esos votos son los famosos bots, son los famosos chairos con perdón de la palabra y no quería utilizar esa palabra, sí, pero realmente que bueno, son los que le dan realce al movimiento de la 4T. Carmen Rodríguez y Arcadio Andrade, sus comentarios finales, estamos a minutos de finalizar el programa. Carmen, por favor. Gracias, Desiree, gracias, Arcadio. Pues una vez más agradecerle al diputado Joaquín Hernández, por ahí vi a su hermana que también le manda saludos. Muy bien, hermano. Agradecerle y hacerle extensiva una segunda invitación, porque me queda claro que aparte de que es una persona que tiene viva la historia de Pemex, también es un ciudadano que quiere a su país, que lo ama, que ama a sus coterráneos, y pues este es su espacio, este es su casa. En el momento que Gracias. quisiera usar este foro para algún otro fin, pues adelante, con mucho gusto lo ponemos a sus órdenes, y ojalá más adelante, cuando ya empiece la carrera electoral, nos pueda brindar una segunda sesión para darnos una lectura ahora política de lo que se avecina en el siguiente año. Ok, muchas gracias. Yo nomás quisiera despedirme, decirle a la gente por qué a mi padre le dicen la quina. Por favor. Ah, claro. Sí, años, por favor. Mi abuela le decía a mi papá, a mi papá, Quino, y Quino para acá y Quino para allá. Entonces los amigos, los maloras, que en esa época mi padre se enojaba mucho con ellos, le empezaron a decir Quina. ¿Por qué Quina? Por un tónico que eran contra el paludismo y que era también estimulante del apetito, que tiene quinina. Por eso es el que se le llama quina laroche. Entonces de ahí es el sobrenombre que viene de mi padre, ¿sí? Y le pusieron la quina y la quina. Primero se agarraba a trancazos, pero ya después, bueno, se acostumbró y ahora para mí escuchar ese apodo me llena de orgullo. Qué bonita Así historia nos es. acaba de compartir. Muchas gracias, diputado. Arcadio Andrade. Diputado, sin duda un tema controversial, y la verdad es que nos da muchísima brújula y además una perspectiva diferente de lo que está sucediendo en el Sindicato de Petróleos Mexicanos y cómo se pactaron estas situaciones. Pero yo quisiera hacerle 3 preguntas de manera muy puntuales y me gustaría sus respuestas muy contundentes, atajantes y directo a la médula. ¿Se acabó la corrupción con Andrés Manuel López Obrador? Estamos peor. ¿Este gobierno es más corrupto que los anteriores? Más. A mí, Pemex, ¿es un vivo muerto? ¿Es un muerto en vida? Zombie.
Es un zombie. Correcto. Rocío Nale, para Pemex, ¿qué es? Inepta. Y perdón, yo respeto mucho a la situación de la defensa de la mujer. Yo soy un peleador nato por defender a la mujer, pero no se le puede decir de otra manera. Ella no está para Pemex ni para ser secretaria de Energía. No está capacitada. Y ni para ser veracruzana, se lo digo también como veracruzana. La va a reprobar, ¿eh? Perfecto. Diputado, un gusto poder compartir cámaras y micrófonos con usted y por supuesto también un gusto poderlo hacer pues desde su casa, que ya no lo dijimos al aire, pero estamos directo en su casa y es un enorme agradecimiento. Mi casa fue su casa. El que nosotros sentimos de hacernos partícipes de ella. Muchísimas gracias, diputado Joaquín Hernández, diputado por Tamaulipas. Ya nos invitará pronto seguramente a conocer su ciudad y su estado. Estaríamos encantados. Ya me autoinvité, ya nos autoinvitamos, pues. Muchísimas gracias, diputado Joaquín Hernández Correa. Ha sido un placer estar con usted en esta tarde. Carmen Rodríguez, Arcadio Andrade y en los controles en la producción, Jaime Cuellar. Soy Desiree Navarro, transmitiendo desde Whisky Luca, en Estado de México. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Por favor, sigan cuidándose, cuiden a sus seres queridos, usen cubrebocas y nos vemos la próxima semana. Se tenía que decir. Y se dijo. Se dijo. Gracias.